hoy vamos a tener nuestro desayuno espiritual, y solo hablando de hábitos. No sé si usted está disfrutando del hábito de leer y crecer personalmente con nosotros a través de Vaya con Dios, mientras usted está iniciando su día, que leamos libros juntos y además de lo que usted lee, además de su lectura bíblica, aquí podemos estar creciendo espiritualmente, y este momento de la mañana usted lo podría utilizar para perder el tiempo. A veces lo usamos para cosas irrelevantes, pero el hábito de crecer juntos, leer libros juntos, leer la Biblia juntos es un muy buen hábito, así que felicitaciones por estar en Vaya con Dios. Vamos a desayunar espiritualmente. Leemos hoy Juan capítulo 17, versículos 1 a 5, así que ponga usted atención, permita que esta palabra entre a su espíritu, porque Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Leamos entonces, después de esta breve presentación, Juan 17, 1 a 5. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Y ahora vamos a ver otro pasaje, y es Marcos 1:35. Yo sé que usted va a ir haciendo las conexiones ahí cuando lo escuche. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado a orar. ¿Y por qué no vemos lo que dice ahora Lucas 5, del 15 al 16? Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlos y que los sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Ahora veamos qué dice Mateo 14, verso 23, que dice de la siguiente forma: luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Muy bien, así que vemos que Jesús tenía esta muy buena costumbre, este muy buen hábito de buscar momentos para orar. ¿Y qué es orar? Conectarnos con Dios, permitir que el Padre Celestial hable a nuestro corazón. Y si nos damos cuenta, el secreto o la clave del éxito en el ministerio público de Jesús es que de manera privada, de manera secreta, de manera personal, Él se conectaba con su Padre Celestial. Y veamos qué tan importante es para Jesús. Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, Jesús nos está revelando la clave de la vida eterna, es conocer a Dios, vivir en contacto con Dios. Y yo quiero decirle, yo lo he experimentado. Cuando uno está en contacto con Dios, uno tiene energía, uno tiene ánimo, etc. Y cuando uno se descuida, yo nunca me he descuidado en mi oración. La verdad que siempre he sido disciplinado, etc. Pero he escuchado que hay personas, hay mortales pecadores que a veces se han descuidado. Yo ya me estaba escondiendo ahí. No. Mira, a pesar de ser pastor, etcétera, yo a veces me he descuidado. Uno tiene muchas cosas que hacer, etcétera. Y uno dice: ay, Señor, hoy no pude, perdóname. Tú sabes, como vi la otra vez un rotulito que decía: Señor, si yo me olvido de ti, tú no te olvides de mí. Y uno dice: qué cómodo, ¿verdad? Y a veces uno cae en esas excusas. Y Dios no lo va a partir a uno con un rayo, pero uno empieza a sentir miedo, inseguridad, de todo, como cualquier persona. Y en eso me pongo a pensar: ¿por qué me siento así? Como cualquiera de los hombres, como Sansón, ¿verdad? Con el pelo rapado. y me recuerdo que tengo que regresar con el Señor. Y regreso y digo: ¿pero por qué me descuidé? Y vuelvo a sentir otra vez pasión, seguridad, visión, energía. Y me doy cuenta que es esto. Esta es la vida eterna, que
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, lo invito, amigo, a que no descuide, amiga, no descuidemos esa práctica de estar en contacto con Dios, porque según vemos en todos esos pasajes, esa era la clave del ministerio público de Jesús. Todos vemos, ala, Jesús cómo hacía milagros, cómo hablaba. Aquí está la clave. Y sí, a veces nos pasa que como tenemos tantas actividades relacionadas a la iglesia, ¿verdad? Hoy estoy aquí, mañana el jueves estoy en la radio y que tengo el club de lectura el miércoles y entonces son todas cosas de Dios. Entonces uno dice, bueno, ya compensó la oración, ¿verdad? Porque estoy haciendo cosas de Dios todo el día. Pero no, o sea, en la Biblia dice que si nosotros nos conectamos con el Señor, dentro nuestro empiezan a correr ríos de agua viva. Y a mí me pasa que cuando no estoy así conectada en mi oración personal, no haciendo todas las demás actividades y todo, yo empiezo a sentirme como seca por dentro. Y empiezo a sentirme más irritada, más cansada, más desanimada, podría decir. Y es eso, ¿verdad? En cambio, cuando uno está siempre conectado con Dios, ese río de agua viva no deja de fluir y uno hasta tiene energía que la gente dice, pero ¿de dónde saca energía? ¿Verdad? Que está todo, va para un día, para todos lados. Y es esa energía que nos da el Señor. ¿Pero por qué? Porque hay un cuidado interno profundo de estar conectados con Dios y eso nos da una seguridad bastante fuerte para hacer el resto de las actividades que tenemos que hacer todos, trabajar y las cosas de la casa y todo. César, ¿a ti? Bueno, yo quiero decirles que en ese tema, cuando estamos procurando, como lo que estamos viendo, este patrón que Jesús nos enseña a través de las lecturas, creo que hay dos temas. Por lo menos le puedo contar mi experiencia. Normalmente me toca dar una cierta cantidad de conferencias, charlas relacionadas con finanzas personales que algunas empresas me solicitan que las dé para su equipo de colaboradores y lo hago con cierta frecuencia. Y siempre antes de dar cualquier charla, ponerlo en manos del Señor, que su Espíritu me ayude a poderle entregar lo mejor que pueda a las personas, que algo de lo que se comente pueda ayudar y transformar a las personas. Y ha sido una rutina, de alguna forma, un hábito de que he logrado tener. Pero en cierta oportunidad no lo hice. Porque como es un tema que lo conozco tan bien, lo repito tantas veces, casi que podría ponerle el switch de off y que solo hablara y poderlo hacer. Y miren, no lo hice. Y supe que cuando me presentaron no me había tomado ese tiempo. Y miren, no conecté. No conecté. Y trataba, pero mira que la gente miraba el reloj, miraba el teléfono, miraba hacia arriba. Y por más que solo faltaba que uno se pusiera a bailar, a saltar y a hacer, no logré conectar. Y yo sabía perfectamente qué me había faltado. Y usted podría decir, ¿qué tiene que ver eso con dar y usted da las charlas y no está hablando de la Biblia? No, estaba hablando de cómo usar bien el dinero de una forma secular a una empresa. Pero para mí, eso es clave. Si me he dado cuenta que si yo voy solo, es decir, si no pongo al Espíritu Santo, al Señor, primero, las cosas son más difíciles. Por no decir, no me funciona. Entonces, y es parte de lo que he logrado entender, de que si yo quiero que las cosas salgan bien, caminen bien, con el Señor es mejor, es más fácil. Ni siquiera, es que tengo que esforzarme más para orar. No, va a ser mucho más sencillo la hora y media, las 3 horas que voy a dar dando, porque las cosas tienen su orden justo. Poner al Señor primero sobre todas las cosas. Algo que parece cotidiano y que no tiene relación. Antes de darle la palabra a Guille, lo que estás diciendo es Lucas 5:15. Pero su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados a orar. O sea, externamente le iba bien, pero la base era que él se retiraba a lugares apartados para orar. Pero a nosotros nos pasa, a mí me ha pasado también, que cuando la fama se extiende uno dice, wow, me está yendo bien, y se nos olvida orar. Pero Jesús dice, no, aquello está saliendo bien en lo público, pero yo necesito ponerle el sustento que es la oración. Sí, cuando Maki estaba diciendo que a veces se siente seca por dentro, yo creía que sentirme seca, pero por fuera ustedes. No, a mí no me pasa tampoco.
No, pero muchas veces estamos tan agobiados que estamos haciendo las cosas urgentes y desatendemos las importantes. Y es una trampa, verdaderamente Sí. es una trampa. Cuando leía este texto, definitivamente uno tiene que entender cuál es el fondo, el medio del asunto para poder generar un hábito. Porque, por ejemplo, si lo que nosotros queremos es vernos bien, probablemente tomemos cualquier propuesta que haya en el mercado para sentirnos bien. Pero si lo que nosotros queremos es tener salud, entonces vamos a encontrar un método que nos dé verdaderamente el bienestar general. Más si entendemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y de alguna forma, cuando en los versos primeros estábamos leyendo y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ese es el punto de partida para poder desarrollar un hábito de relación. Ese es el punto de partida. Yo te quiero conocer, Señor, y la manera de conocerte es platicar contigo, establecer esa conversación contigo. Entonces, si yo entiendo esto e intencionalmente me repito, necesito conocerte, porque mi corazón necesita tener esa relación contigo, muy seguramente el hábito va a ser más fácil, la forma de cómo desarrollarlo va a ser más fácil. Entonces, la idea es entender el concepto, desarrollar bien el concepto en mi corazón y empezar nuevamente a hacerlo de una manera de acuerdo a mis características. Así es. Yo quisiera hacer referencia, no me lo puedo sacar de la mente y lo vuelvo a decir. Este himno, hay un himno que se llama In the Garden. Ay, y es sí. este himno, si usted lo quiere ir a buscar después, puede buscarlo en alguna red social. Y es lo cantan muchos artistas, y es este poema cuando él dice, yo vengo al jardín aun cuando el rocío está en las hojas de las rosas, y ahí camino y platico con mi Señor. Y dice, Él ahí camina conmigo y me dice que yo le pertenezco. Y en el coro dice, y el gozo que compartimos Él y yo, nadie lo ha experimentado. Y cuando a los años yo escucho esa canción, yo me conmuevo y la vuelvo a asociar y me vuelvo a conmover, porque digo, el que compuso esa canción sabe de qué está hablando, de qué es la oración de la mañana, porque yo he tenido muchas experiencias así, de estar uno a uno con el Señor, y yo les digo, se vuelve la vida muy efectiva, porque ¿saben qué es algo lindo de orar? Que cuando uno le consulta al Señor cosas y luego uno hace las cosas, uno es muy efectivo. Entonces uno trabaja menos con más efectividad porque uno lo sometió al Señor. Y por otro lado, trabajar sin orar es tan inefectivo porque usted va a elaborar y no tiene frutos. Y bueno, es emocionante y es efectivo. Así que yo no lo quería decir porque lo acabo de decir, pero el Señor me pone a recordarlo. Cuando uno entonces relaciona el hábito de la oración con lo emocionante que es compartir con mi Padre Celestial, que Él me ama, que es algo emocionante, entonces el hábito de la oración no es una carga pesada, sino es un deleite, y empiezo a disfrutarlo. Porque el riesgo es hacer el hábito sin sentido. Por algo. El hábito es nada más hacer las cosas por sentido. Exactamente. O sea, desde la oración hasta ir al gym y solo estás chateando. Y ya fui al gym, sí, pero no lo hiciste la verdadera relación. Y desde un legalismo, fíjese que una vez yo conocí a un señor que llegó a la iglesia de mi papá y entonces andaba preguntándole, mire, ¿y usted cuánto ora? ¿Cuánto ora usted? Sí. A Y mí entonces me pasó. fíjese que se levantaba la manga del pantalón y le enseñaba a uno las rodillas. Y mire, estos callos son de estar orando, me decía. Fíjese que oro 2 o 3 horas mínimo, ¿verdad? Y andaba él luciendo que oraba. Entonces agarraba a uno y le decía, mira, vamos a orar a mi casa. Y entonces, y él tenía fama que se le llevaba a la gente a orar y no los dejaba levantarse sino después de 2 o 3 horas. Y entonces le decían rodillas de camello, y era su como, ¿qué es? Afán. Ego, su ego, su forma de Le daba sentirse orgullo. orgulloso, Importante, ufano, ¿verdad? importante. Pero al rato es un legalismo. Claro. Es un legalismo porque entonces controlaba a los demás, se destacaba de los Y lo demás. veía la gente muy seguramente. Entonces los demás agarraban lo mismo. Mira, ¿y vos cuánto orás? O sea, empieza ese legalismo y eso no es. Por eso Jesús dice, ora y callada la puerta. No es para andar luciendo cuánto yo oro, no. Es personal con el Señor, ¿verdad? Ajá. Qué chico. Muy bien.
Maki nos quiere recordar cómo vamos con el Bible Challenge. Ok, Hablando entonces, de hábitos, ¿verdad? Exacto. Le quiero contar que hoy nos toca Salmos 123 y 130 y les vuelvo a recordar que la mejor forma de comenzar a leer la Biblia es cabal en esta etapa, ¿verdad? Leer los Salmos. Es algo que los va a enganchar, los va a llenar por dentro, les va a gustar, entonces, y de ahí se van a ir a agarrar el hábito de leerlo todos los días y seguir este challenge. Y hay mucha gente que le gusta tener el desafío de leer algo, ¿verdad? Así Entonces usted préndase a un buen desafío que es leer la Biblia y va a ver cómo su vida cambia. Vaya con Dios. Bueno, arranquemos entonces con la lectura. Maki, ayúdanos Así con es. el capítulo de hoy, por favor. Y miren, aquí dice cabal, el arte del comienzo. Tal vez no tenga la historia estelar de la hora de establecer nuevos hábitos. Vamos a cambiar eso, teniendo en cuenta la persona en que quieres convertirte. ¿Cuál es el hábito que necesitas comenzar? ¿Y cómo se puede iniciar y mantener con éxito un hábito nuevo? Hoy veremos 2 pasos para alcanzar nuestra meta. Aquí va la primera. Haz que tu hábito sea evidente. Tendemos a pensar que no lo que es mejor, hacer no lo que es mejor, sino lo que es más evidente. Lo más fácil de elegir es lo que está frente a ti. Así que si quieres establecer un nuevo hábito, hazlo evidente. La forma más sencilla y poderosa de hacerlo es visualmente. Vas a establecer desencadenantes de acción. Para cambiar lo que haces, tienes que cambiar lo que ves. Y aquí vienen unas recomendaciones. Y dice el autor, ¿quieres tomar más agua? Pon tu gigantesca botella de agua en un lugar donde la veas todos los días. ¿Quieres comer más vegetales? Coloca zanahorias en la parte delantera del refrigerador para que sean lo primero que veas al abrir la puerta. ¿Quieres que tus zanahorias te saluden con toda su gloria naranja? Esto puede parecer obvio, pero la mayoría de las personas no siguen estos sencillos pasos. Por eso les cuesta establecer nuevos hábitos. En su libro Cambia el Chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles, Chip y Dan Heath escriben: muchas personas han descubierto que cuando se trata de cambiar su propio comportamiento, los ajustes del entorno le ganan siempre al autocontrol. Sugieren sacar los tenis la noche anterior si quieres trotar para la mañana siguiente y poner la cafetera para que se prepare automáticamente a la hora que te levantes, de modo que el aroma, sí, miren aquí, el aroma te ayuda a combatir las ganas de aplazar la alarma del reloj despertador. Así que puedes hacer que tu nuevo hábito sea visualmente obvio, estableciendo desencadenantes de acciones. También puedes hacerlo evidente, preestableciendo tus decisiones. Los científicos del comportamiento de Gran Bretaña realizaron otro estudio con un par de cientos de personas que querían empezar a hacer ejercicio. Dividieron a las personas en 3 grupos. El primer grupo se comprometió a hacer ejercicio. El segundo grupo se comprometió a hacer ejercicio y a leer sobre los beneficios de ejercitarse. El tercer grupo se comprometió a hacer ejercicio y a elegir el día, la hora y el lugar en que lo harían. Solo el 36% de los integrantes de los 2 primeros grupos cumplió su compromiso. Sin embargo, el 91% del tercer grupo cumplió su compromiso. ¿Entendiste? Apenas un tercio de las personas de los 2 primeros grupos lo consiguieron, pero más de 9 de cada 10 que se comprometieron con 1 hora y un lugar cumplieron su meta. ¿Por qué? Ellos hicieron que sus metas fueran obvias al preestablecer sus decisiones de antemano. Los habitólogos le llaman a la conexión de un nuevo hábito con un hábito actual, apilamiento de hábitos. Esto es especialmente útil debido a la forma en que funciona tu cerebro. El cerebro crea conexiones entre las neuronas que se utilizan con frecuencia. El cerebro elimina las conexiones entre las neuronas que no se utilizan. Esas conexiones eliminadas o podadas son la razón por la que es tan difícil recordar algo que rara vez se hace y tan difícil empezar a hacerlo.
Las conexiones establecidas son el motivo por el que te resulta tan fácil recordar las cosas que haces frecuentemente y realizarlas. Por ejemplo, tal vez te has preparado café todas las mañanas durante años. Es algo fácil de realizar y no te olvidas de hacerlo. Digamos que nunca has leído la Biblia. Sin embargo, ahora quieres leerla cada mañana. Será un reto hacerlo y será fácil olvidarlo. Así que conecta tu nuevo hábito de leer la Biblia con tu hábito preestablecido de preparar y tomar café. Leeré la Biblia mientras me tomo el café. Muy bien. Una de las formas que he establecido, dice Craig Rochelle, nuevas disciplinas a lo largo de los años es vinculando una con otra. Por ejemplo, esta es mi rutina matutina. Entonces nos cuenta, la alarma suena, me despierto. Voy al baño, no es un hábito elegido, pero hay que hacer lo que hay que hacer. You gotta do what you gotta do. Dice. Después de ir al baño, llevo a cabo mi primer plan de la lectura bíblica. Después de cumplir mi plan de lectura bíblica, oro. Después de orar, leo mis declaraciones diarias. Después de leer mis declaraciones diarias, preparo mi avena y le agrego 12 arándanos. Algunos días me vuelvo loco y le echo hasta 15. ¡Qué rico! A ustedes, qué rico. Después de comer la avena y los arándanos, tomo mis suplementos. Después de los suplementos, me doy una ducha. Después de la ducha, me afeito. Después de afeitarme, me visto. Después de vestirme, oro con Ami. Después de orar con Ami, me voy al trabajo. Observa cómo mis hábitos... A la sola imagínense de estar contando arándanos, ¿verdad? Bueno, que si lo ven ayer a levanté Craig más Rochelle, pesas, 3 está- arándanos más. Bueno, observa cómo mis hábitos de crecimiento espiritual, lectura de la Biblia, oración, declaraciones, oración con mi esposa, están entretejidos en mi rutina matutina de prepararme. Casi todas mis actividades de mi rutina matinal son hábitos que en algún momento no practiqué. No obstante, luego decidí empezar a hacerlos. Fui capaz de establecer los hábitos haciéndolos evidentes y apilándolos sobre otros hábitos que ya estaba haciendo. ¿Cómo se puede iniciar y mantener el éxito y un nuevo hábito? Primero, haz que tu hábito sea evidente. Entonces aquí el autor nos da una idea sumamente práctica para que nosotros vamos a incorporar nuevos hábitos y es haz que tu hábito sea evidente y es, si queremos incorporar un nuevo hábito tenemos que ponerlo muy a la vista y dentro de eso es relacionar hábito nuevo con hábito ya existente. Y eso es algo que yo he puesto en práctica o he tratado de poner en práctica para aprenderme nombres de personas que acabo de conocer, es decir, relacionarlos con alguien que yo ya conozco. Eso a veces me ha funcionado, a veces ha sido un fracaso porque si hago una mala conexión, eso es un fracaso. Pero podríamos también tratar de hacerlo para nuevos hábitos. El hábito que ya hago, o sea, ya tengo, lo relaciono con mi nuevo hábito. Y él hacía aquí el comentario de relacionar, si hago café todos los días y tomo café, entonces incorporar ahí mi lectura bíblica y él nos pone ahí los hábitos que tiene de prepararse con los hábitos de lectura bíblica, oración y sus declaraciones, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo ven a Craig Rochelle, él se cuida mucho, ¿verdad? Es una persona que creo que tiene la misma mentalidad de Joyce Meyer, que el cuerpo es el templo del espíritu y que tienen que durar muchos años para pues hacer la obra de Dios, ¿verdad? Entonces por eso uno se ríe que cuenta los arándanos, pero es verdad, o sea, son calorías y cosas. Su declaración también, soy máximo décimo La declaración es diaria. ¡Qué buena! ¡Qué En el buena! espejo. el único emperador En Marco esta vida o Aurelio. en la otra. Juro que... Pero yo sí veo, por ejemplo, veo mi esposo todas las mañanas, él cuando se está bañando, él ya tiene predeterminado en su teléfono, pues escucha la oración diaria, que es una oración que Ronnie nos ha hecho el favor de grabar, la verdad, en audio. Entonces él la escucha y lo voy escuchando que la va haciendo mientras se baña, ¿verdad? Y mientras la va repitiendo. Y después escucha un devocional corto. Y esa es la forma, mientras se va cambiando, escucha el devocional. Y yo veo que esa forma a él le ha funcionado súper bien. Y su día empieza a partir de eso, ¿verdad? Entonces
Yo también me recuerdo en una época que Gary puso un montón de papelitos pegados al espejo, yo creo que ya se los conté a ustedes, donde tenía declaraciones, porque uno dice, ¿qué declaraciones lee Greg Rochelle? Pero eran declaraciones afirmativas sobre uno que están en la Biblia, ¿verdad? Soy redimido, soy hijo de Dios, un montón de... Y él las tenía, obviamente que con el vapor y todo los papelitos se fueron perdiendo, pero era algo muy bueno, porque cuando uno se iba a la mañana, tal vez tuvo un mal sueño o algo, pero cuando ves esos papelitos ahí, te empezás a llenar de ánimo nuevamente. Entonces, hay cosas que uno puede hacer obvias. Por ejemplo, a mí me sirve que el cuaderno donde voy a escribir sea bonito, mis lapiceros sean bonitos y eso me motiva a mí a querer hacer, ¿verdad? Eso que voy a hacer, que es escribir todos los días, como mi devocional, pues en vez de hacerlo devocional leyendo y pensando, yo lo hago escribiendo. Y esa es la forma que a mí me funciona en particular. Y tiene que ser algo positivo, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que buscar esa forma de conectar y que sea algo, y generalmente en la misma hora, no sé si se han dado cuenta ustedes. A mí me funciona siempre después en la tarde, como decía nuestra amiga Marcia. Buenísimo. Es más, les digo, el tema de los hábitos es algo que me he tomado mucho el tiempo de estudiar, de leer libros relacionados con ellos, incluso en el programa de Trascendencia Financiera hicimos una serie de 3 programas relacionados con los hábitos, porque creo que los hábitos funcionan para todo. Y en el tema financiero, obviamente más. El autor decía lo del tema de que estar observándolo, obviamente trae una eficacia. En inglés hay una frase que es, llamemos, rima, que dice, out of sight, out of mind. Si no está a la vista, no está en la mente. Y esto funciona en 2 vías. Hay un hábito que yo no quiero realizar, tengo que sacarlo de mi vista. Es decir, debo poner difícil el poder hacer algo que yo quiero evitar. Muy bien. Y si es al revés, si es algo que yo quiero hacer, lo tengo que poner muy cercano a mí. Bueno. Para que yo pueda, sea lo primero que vea y me vea muy tentado a quererlo hacer. Si su problema es el tema de los postres, como decías vos, las zanahorias, en la parte de atrás porque va a ser más difícil, tengo que sacar las cosas y está hasta atrás y poner esos obstáculos ayudan a que un hábito pueda tener raíz. Lo segundo, hágalo con algo que sea agradable. Me gustó mucho el ejemplo del café para leer la Biblia, porque es algo que a usted le agrada y va a hacer esa asociación. Por ejemplo, platicaba con Guillermo antes de arrancar el programa que, por ejemplo, uno se vuelve muy sedentario, mucho tiempo sentado y uno debería caminar más. Y me di cuenta en cierto momento que me entran muchas llamadas telefónicas. Entran muchas llamadas telefónicas, lo único que hace uno es estar sentado y tomando la llamada. ¿Qué tal si mientras estoy tomando la llamada, mejor camino? Y voy a caminar y tomo la llamada. Y a veces son llamadas de 20, 30 minutos, que fueron 20, 30 minutos que uno aprovecha a movilizarse, a caminar y hacer algo agradable con una actividad cotidiana. Y les digo, les soy franco, a veces me cuesta cuando me entra una llamada y me tengo que concentrar, no puedo hacerlo sentado, porque siento como que no activo el cerebro, no tengo esa misma concentración. Entonces, busque ese hábito que quiere lograr conectado con algo agradable. Va a ser más fácil que lo pueda hacer. Si no, va a ser muy difícil. Va a ser algo que le va a costar mucho. Recientemente he estado con este versículo que me ha estado, llamemos, confrontando mucho, que es Salmo 37:4. Y este Salmo 37:4, nosotros queremos que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón. Todos lo queremos. Pero el Salmo nos dice, deleítate en el Señor y así Él te dará lo que tu corazón anhela. Entonces, la clave es la palabra deleítate. ¿Cómo podemos hacer que la oración, que la lectura, que la oración sea deleitosa? No sea algo, es que dijeron en Vaya con Dios que hay que levantarse y hay que sentarse y hay que hacerlo. Y lo voy a hacer, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer por obediencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el olor del café, caminando. Busquemos qué es aquello que es agradable y juntémoslo. La experiencia cambia totalmente. Así es. La asociación siempre ha sido un método de aprendizaje. Sí. El asociar con nombres, con recuerdos, con eventos,
puede ser que sea un excelente método de aprendizaje, pero ayer estábamos escuchando a nuestros buenos amigos hablar de Romanos 12:2, que para mí es el punto de partida de cualquier cambio, y es que no nos tenemos que acomodar a los pensamientos de este tiempo, de este mundo, a mis hábitos anteriores, sino que a evolucionar de alguna manera. Y si yo sigo pensando que lo que estoy haciendo es un castigo, ¿verdad? Entonces muy seguramente a nadie le gustan los castigos, sino que si yo me configuro en un pensamiento nuevo, que lo que estoy haciendo es algo agradable. Y miren, creo que a veces hay que actuar ustedes. Hay que decir, ¡ah, qué brutal! Mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana, o lo primero que voy a hacer es la Biblia, después me voy a hacer ejercicio. Si uno no se conecta de esa manera intencionalmente, que viene otra palabra, entonces muy seguramente va a decir, ¡ah, qué pereza mañana levantarme otra vez a las 4! A ustedes, y eso es martirio, César, ¿no? Y sabes, algo que he aprendido, y perdón que sume esto, pero es ponerlo en la agenda. Mira. Es que si no lo pones en la agenda, ahí está. Voy a hacer ejercicio, voy a ir a nadar mañana. Genial. Está en la agenda. Sí, pero no lo voy a poner a las 5 de la mañana que tengo. Póngalo en la agenda a las 5 de la mañana. Es increíble lo que cambia si va a hacer su lectura. Póngala en la agenda. Porque de alguna forma uno dice, esto es lo que debo hacer cada día. Y ya cuando uno lo agendó, ya se vuelve algo, ya es como lo dice el autor, ya le pone uno fecha, ya le pone uno forma. Sí, y tener la boquita llena de razón, fíjate, porque hay una de las cosas, una vez lo agendas, ya es parte importante de tu vida, porque solemos de alguna manera, si nos sobra el tiempo, vamos a hacer, desde hacer ejercicio hasta orar. No es si nos sobra el tiempo, es parte importante de tu vida. Y es por eso mi decía nueva configuración. el estudio, que por eso la gente perseveró, ¿verdad? El 95% de las personas que hicieron eso, pues perseveraron. Sí. A mí me pasó la experiencia, como dijo Ronnie, de que yo fui a una conferencia cuando recién conocí al Señor y pues el que hablaba dijo que él oraba 3 horas y que mínimo uno tenía que orar 3 horas. Y para mí fue devastador. Yo soy muy inquieta y 3 horas es como, para mí en mi mente en ese tiempo era como imposible. O sea, y ahí fue lo que entendí. Cuando uno conecta algo que le gusta con hacer algo, con, por ejemplo, orar y todo, yo ahora sí me puedo pasar 3 horas escribiendo. Pero a mí el hecho de que yo tuviera que estar arrodillada 3 horas orando en silencio en un lugar, en un closet, porque él hablaba como de una silla, ¿verdad? Yo no aguanto 3 horas sentada, pero sí aguanto estar escribiendo y escuchando alabanzas 3 horas. Entonces, yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, buscar algo que sí quiere hacer, pero de la forma que está en tu configuración y que está de la forma que estás hecha. Lo mío es más creativo, entonces a mí me gusta como dibujar y escribir, y eso me conecta a mí. César camina. Ya todos hemos dicho, Ronnie también en la mañana, a él le sirve en la mañana caminar y hablar. Entonces yo creo que todos tenemos que buscar esa forma de unir lo que nos gusta con lo que nos va a nuestra configuración y no seguir los patrones de las demás personas porque nos van a desalentar. Exactamente. Yo tengo mi maletín en el carro. Ahí tengo mi maletín con todas mis cosas en el carro. Porque ya tengo agendado que después de aquí tengo una reunión con un buen amigo, de ahí logro hacer un tiempo, me voy al gym y sigo con mis demás actividades. Pero por eso es que no triunfan aquellas reuniones cuando se encuentra uno con un amigo y a ver qué día nos juntamos. No. Nunca te vas a juntar porque no le pusiste fecha, ¿Cuándo? no le pusiste hora. ¿Cuándo? Y eso es sumamente importante. Y si usted no me escuchó en el primer segmento y en el segundo segmento, ahorita sí me va a escuchar. Yo le quiero pedir a usted que nos envíe, por favor, un comentario que nos inspire qué métodos o estrategias ha utilizado para poder adquirir esos nuevos hábitos. Envíe sus comentarios al WhatsApp 3043-8888 porque le cuento que hay 2 combos. Uno de ellos es un libro y una Biblia. Así que usted nada más tiene que escribirnos y compartir sus experiencias y nosotros las vamos a atesorar acá y le vamos a dar un premio encima de todo si sale ganador. Así es, y yo quiero también sugerirle un hábito. A veces nosotros podemos llegar a ser presa de nuestra... De temores. Esta mañana yo estaba orando y le dije, Señor, porque creo que muchos guatemaltecos estamos sorprendidos con lo que pasó. Algunos están eufóricos, otros estamos en shock, otros estaremos preocupados, etcétera.
yo le decía, Señor, dame una palabra. Y el Señor me llevó a Mateo 25:25. Y yo, ¿qué quiere decir eso? Y ahí dice de aquel siervo que enterró su talento. Y dice, tuve miedo y enterré mi talento. Y entonces él le dice, siervo malo, le dice el Señor, por tu propia boca te juzgo. Ahora, si sabías que era hombre rudo, que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, ¿cómo no diste, aunque sea el talento, a los banqueros para que al venir obtuviera los intereses? Y me quedé pensando, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Como generalmente el Señor me habla así y yo tengo que digerir qué está diciendo el Señor. Y al rato entendí que Dios está diciendo, no actúen por temor. Mis hijos no actúan por temor. Y quiero decirte, si el temor está entrando a tu corazón, tenemos que rechazar el temor. Los hijos de Dios no actuamos por temor. Recordemos todas las promesas de la palabra del Señor, desde Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Entonces nosotros no actuamos por temor, no tomamos decisiones por temor. Los hijos de Dios tomamos decisiones porque Dios nos dice qué hacer y entonces no actuamos por temor. Simplemente oremos y decimos, Padre, ¿qué toca hacer ahora? Señor, guíame tú, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero por temor yo no hago nada. Yo hago las cosas porque Dios me guía. Así que esa es la palabra que Dios me dio esta mañana y me ha alentado muchísimo y te lo comparto. Los hijos de Dios no actuamos, no salimos corriendo por temor. Los hijos de Dios actuamos porque Dios nos indica qué es lo que tenemos que hacer y estemos atentos a lo que Dios nos diga. Y otra cosa que hay un proverbio que no tengo ahorita exactamente la cita que dice, el justo habita confiado como un león. Y esa debe ser nuestra postura. Nosotros habitamos confiados como un león y escuchamos al Señor. Y ahí es donde la oración cobra otra dimensión. Cuando decimos, Padre, yo quiero que tú me digas qué debo hacer. Y Padre, yo voy a actuar. ¿Recuerdan cuando Jesús recibe la instrucción del Padre de regresar a Judea y él estaba amenazado de muerte? Y entonces va a ir a resucitar a Lázaro y los discípulos dicen, él les dice, vamos a ir a resucitar a Lázaro, está en Judea. Ellos salieron de ahí porque estaban amenazados de muerte y le dicen, Señor, ¿cómo vamos a regresar ahí si ahí estamos amenazados de muerte? Y Jesús les dice algo, la gente que no conoce a mi Padre camina de noche y el que camina de noche tropieza, pero el que camina de día no tropieza. Nosotros tenemos la luz de este mundo y vamos a caminar en luz. ¿Qué tal si oramos y decimos, Padre Celestial, hoy llegamos delante de ti y te pedimos, Señor, que no permitas que el temor nuble nuestro corazón, Señor. El temor no viene de ti. Nosotros somos hijos de Dios y tus hijos no actuamos por temor. Tus hijos actuamos porque tú nos guías y habitamos confiados como un león, Señor. Y tenemos tu autoridad y nos recordamos a nosotros mismos tus promesas, Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que fueres. Entonces, Señor, rechazamos el temor, sabemos que tú estás con nosotros y con base en eso vamos a actuar, porque tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Entonces, Amén. El hábito que le quiero recomendar es cuando usted quiera caer en temor, recuerde las promesas de Dios. Recuerde Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si usted tiene el hábito de caer en tristeza, depresión y desesperación, salga Corra con la a Dios. palabra de Dios, corra, recuerde las promesas de Dios. Ese es un muy buen hábito que debemos utilizar para no caer presas de temor. Vaya con Dios. Siento miedo, me recuerdo que tengo que ir delante de Dios, ¿verdad? ¿Qué hago con mi miedo? ¿Escondo mi talento o llego a pedirle sabiduría para actuar? ¿Y qué hizo Josué? A pesar del miedo, avanzó y conquistó la tierra prometida. Y decía ahí un autor que, ahorita no me recuerdo quién era, pero que valentía no es la ausencia de miedo. Valentía es que a pesar del miedo, avanzo. Exacto. ¿De dónde sacó eso? Recordando las promesas del Señor. Ya digo, bueno, sí,
¿Tienes miedo? Sí, pero a pesar de eso voy a avanzar. ¿Y por qué? Porque el Señor está conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Joyce Meyer nos recomienda con su libro Hágalo con miedo. Hágalo, Pero hágalo, no se quede paralizado. Exacto. Hágalo aunque tenga miedo. Excelente. Muy bien, vamos a continuar Vamos. con la lectura y aquí dice segundo. El segundo, se recuerdan que nos iba a dar 2 claves, ¿verdad? Esta es la segunda. Haz que tu hábito sea atractivo. La razón por la que haces la mayor parte de lo que haces es porque se siente bien. El comportamiento causa que tu cerebro libere dopamina, la hormona del bienestar. Por eso no es difícil no hacer las cosas que te siguen haciendo, que te siguen dando disfrute, ¿verdad? Te vuelves adicto a esa carga de dopamina. Entonces, ¿cómo puedes lograr que eso funcione para ti? Haz que lo que quieras empezar a hacer sea atractivo. Mientras más placentero lo vuelvas, más probable será que lo sigas haciendo. Si quieres hacer ejercicio, pero detestas correr, probablemente no sea lo que debas elegir. ¿Qué ejercicio te parece más agradable? ¿Levantar pesas en el gimnasio? ¿Andar en bicicleta? ¿Hacer flexiones y abdominales? Es más probable que practiques tu hábito si no detestas hacerlo. Así que haz que tu hábito sea atractivo. Y si no me gusta ninguna de las anteriores, Todas las anteriores. Puede ser tenis. Cabal. puede ser tenis. sí, a mí me gustan los competitivos y ahí se me Ay, va. Dios. qué bueno. Pero bueno, Qué bonito. digamos que tu victoria es acercarte a Dios. Decides que el hábito estratégico para lograrlo es dedicar un tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia todos los días. Por cierto, creo que estos son hábitos esenciales para todos. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esto es Juan 15:5. A fin de dar fruto espiritual, Jesús dijo que tenemos que estar conectados con Él, estar en comunicación con Él y tener intimidad con Él. Si lo haces, tu vida será productiva, crecerás. Pero si no estás conectado, no te comunicas, no tienes intimidad, no pasará nada. Te faltará fruto y productividad. He comprobado que esto es absolutamente cierto en mi vida. También seguimos su ejemplo para acercarnos a Dios. Marcos 1:35 revela uno de los hábitos evidentes de Jesús. Él se levantaba de mañana. Así que para establecer el hábito diario de orar y leer la Biblia, ahí está. Tú tienes que hacer lo siguiente, lo harás evidente. Establecerás un desencadenante visual de la acción. Decidirás cuándo hacerlo. Vincularás el nuevo hábito con un hábito establecido. Decidirás dónde vas a orar y leer. Harás que tu hábito sea atractivo. Hazlo de modo que no quieras perdértelo. Para ello, podrías practicar el hábito sentado en tu silla favorita, frente a tu ventana con la mejor vista, tomando el café delicioso que puedas pagar. No vayas a pagar algo muy caro si no tienes el dinero. Podrías poner un poco de música de adoración si te gusta, o escribir tus oraciones en un diario si te parece agradable, o utilizar marcadores diferentes de colores para marcar palabras o versículos importantes de la Biblia si eso te parece divertido. Si te gusta, destacas la música o escribir en un diario, o si crees que los marcadores de colores te hacen son de la fábrica, están hechos en la fábrica del infierno, dice. Es como una expresión muy gringa, ¿verdad? Entonces no hagas esas cosas. Cualquiera sea el nuevo hábito que quieras adquirir, haz que sea atractivo. Entonces, cuando encontramos un por qué estoy haciendo esto, lo voy a hacer atractivo. Por ejemplo, leyendo la Biblia. Si usted quiere hacer atractiva la lectura de la Biblia, yo lo invito a algo, busque promesas. Entonces diga, ¿qué quiere decir Dios aquí? ¿Qué me está diciendo Dios? Porque el enemigo le va a poner en la mente decir, pero eso Dios se lo dijo a Josué, Dios se lo está diciendo esto a Esdras, pero esto no es para ti. El enemigo le va a estar diciendo eso. Pero si usted toma la disciplina de decir, esto lo puedo aplicar a mí, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y lo que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que Dios le dijo a Esdras, lo que Dios le dijo a Josué, lo que Dios le dijo a Nehemías, lo que Dios le dijo a Oseas, lo puedo aplicar a mí. ¿Cómo lo puedo aplicar? Entonces usted está
como quien busca perlas, como quien busca tesoros, usted lo está aplicando a usted, como cuando vamos a la mega paca, ¿verdad? Usted está buscando algo que le sirva. No te veo ahí, no te veo, Rolier. No, sí, fíjate que me fui a un lugar... Para buscar cosas de ejercicio. Me fui a un lugar donde venden rechazos de Amazon, como cosas que la gente devuelve de Amazon. Y aunque no lo creas, me gusta buscar ahí entre la basura algo útil, ¿verdad? Entonces me fui a buscar, estaba esperando a mi hija en un trámite y me fui a buscar. Y entonces uno está como que buscando esto, no va a servir. Y de repente encuentras algo que te va a ser útil, algo así. Uno está leyendo y tal vez en otra oportunidad te iba a servir esto, pero de repente uno encuentra, ¡oh! Esto es para mí. Y ¿sabes qué? Valió la pena. Ese es el asunto. Valió la pena. Y cuando uno va a una de estas tiendas de descuento, uno mira un montón de cosas. No me sirve, pero de repente valió la pena. Y eso es cuando uno está leyendo la escritura y uno dice, sí, Señor, David estaba aquí angustiado, David estaba aquí, y de repente encuentras una perla, el Espíritu Santo la aplica a ti y tú dices, valió la pena. Mañana que vuelvas a leer los Salmos, entonces dices, Señor, va a valer la pena. Medio versículo que se aplica a mi vida va a valer la pena. Entonces, si usted dice, no, es que no entendí el 90% de lo que leí, sí, por ese 10% valió la pena. Entonces, empiezas a relacionar que lo que leíste te fue útil. Y esas declaraciones que decía Greg Rochelle que hacía a la mañana muchas veces tienen que ver con las promesas de la Biblia que uno busca atrás. Generalmente todas las Biblias tienen y dice promesas, a veces están resaltadas, depende del tipo de Biblia que usted tenga, pero usted se podría poner a resaltar esas promesas, por ejemplo, y a escribirlas o simplemente resaltarlas y empezar a memorizarlas y decirlas en voz alta cada día y va a ver cómo funciona. Eso sí funciona, pero créeme porque esas son las anclas que decía también César, que cuando uno le agarra la ansiedad, pues uno tiene a dónde recurrir porque ya buscó esos versículos, ya los tiene en la mente y esa es la forma de cómo llevar los pensamientos cautivos a Cristo, pero también reemplazar un pensamiento ansioso por una promesa de Dios. Y esa es la forma en que de verdad empieza esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno no entiende cómo uno puede estar pasando una gran tormenta en la vida de uno, pero hay una paz. Y viene precisamente, primeramente, de la lectura de la Biblia, ¿verdad? De conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Y realmente ese podría ser un buen hábito, algo como por dónde comenzar, diría yo. Yo sí soy muy para que se me graben las cosas y las tengo que repetir. Por eso es que escribo y lo leo en voz alta, porque de esa forma mi cerebro lo graba, ¿verdad? Porque a veces si no sé dónde está el versículo, en qué parte de la Biblia está. Entonces, esa es la forma que a mí me funciona. Y tal vez yo quisiera añadir con lo que ustedes estaban comentando. Puede haber personas que estén escuchando, viendo el programa y nunca han agarrado la Biblia. Y tal vez incluso puede serles desafiante decir, bueno, voy a arrancar por Éxodo y no entiendo todo lo que está diciendo ahí. A mí me gusta recomendar un punto de acción muy fácil. Y le puedo decir, si usted nunca ha arrancado por la Biblia, arranque con Proverbios. Ajá, sí. Arranque con Proverbios. Usted es un empresario, usted lee Maxwell, usted lee Malcolm Gladwell, usted lee todo eso. Agarre Proverbios como leería cualquier otro libro, buscando cómo ser mejor profesional, buscando cómo ser mejor persona si usted está en una institución benéfica. Y yo me he dado cuenta, por lo menos lo he hecho en el libro de Proverbios particularmente, hay veces quiero ver qué consejos de finanzas puedo aprender ahí. Otras, cómo puedo mejorar en mi desempeño profesional. Y voy con enfoques diferentes la misma lectura. Y es increíble cómo uno encuentra diferentes consejos teniendo un enfoque diferente. Póngalo fácil. Y le digo, busque. Usted como profesional, olvídese, es que ustedes lo que quieren es religión, lo que ustedes quieren. Hágalo como profesional. O sea, vea si hay algún consejo de los que usted va a leer, si cree que podría aplicar a su empresa, si podría aplicar a sus destrezas personales y permita la oportunidad de disfrutar de la lectura. No se meta la presión, es que ahora van a decir que soy pandereta. No, o sea, usted léalo. ¿Qué pandereta? ¿Verdad? Va a ser una frase de mucho tiempo atrás, pero creo que vale la pena porque eso le va a generar tracción, inercia. Porque cuando nosotros tenemos que pensar en un hábito, no algo que vamos a hacer solo hoy.
algo que vamos a poder hacer sostenible en el Exacto. tiempo. Si algo no lo vamos a poder mantener de forma sostenible en el tiempo, difícil. Entonces, búsquele la forma en la cual sí va a ser un capítulo genial. O escuchó un versículo, leyó un versículo que os dijo, qué genial, qué buenísimo esto. Pare ahí, medítelo, piénselo, practíquelo, compártalo y no se meta más estrés del que debe si es que quiere que eso perdure en el tiempo. Y fíjate, César y amigos, y a ustedes principalmente que nos están escuchando o viendo por la televisión, es que uno no debe de imitar a la persona, sino que tomar el hábito de la persona, porque a veces nos frustramos cuando queremos imitar a las personas. Y a veces la pregunta con relación a la oración es que yo no puedo orar, yo no sé orar. ¿Pero por qué? Porque la referencia que uno tiene es la referencia de alguien que probablemente usted la ha escuchado orar muy bonito. Pero esa conversación que usted tiene con Dios es una oración y se comienza con una pequeña plática. Y fíjense ustedes cómo es esto interesante, porque a veces pensamos que orar es empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y creemos que ese es el hábito. La oración es escuchar también. La oración es quedarnos callados un ratito. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces llega alguien y dice, ¿puedes orar por mí? Con mucho gusto. Y empieza uno a orar y ellos empiezan a hablar. Y entonces dice, ¿qué están escuchando de la oración si ellos están hablando? Entonces no podemos escuchar. Entonces creo yo que es interesante, primero, no imitar a nadie, sino que simplemente tomar el hábito. Y segundo, empezar gradualmente haciendo las cosas. Y por otro lado, no dejar de hacerlas, ser persistente. Fíjense que nosotros los domingos nos reunimos a las 6 de la mañana con un buen grupo de amigos a orar todos los domingos, a poner en manos de Dios todas las actividades que vayamos a hacer. Y un día antes o 2 días antes a mí me había hablado alguien muy cercano para solicitarme algo. Y yo estaba resistente al tema. Y ese día sábado me levanté un poquito más temprano. No es que no duerma, sino que me levanté un poquito más temprano y me fui a leer la palabra y me fui a leer Isaías 58, ustedes. Y más claro, no me pudo haber hablado el Señor. Y dice, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. ¡Qué fuerte! Miren ustedes. Si no les habla Dios, si no me habla Dios de esta manera, entonces estoy sordo y no quiero oír. Creo que ese es el reto, queridos amigos. Establezcamos el hábito y nos vamos a sorprender de las cosas maravillosas que hay detrás del hábito. Y entonces uno lo hace con gozo. Claro. ¿Saben qué me he dado cuenta yo? Que cuando Dios confirma una palabra, por ejemplo, esto de la generosidad. Antes yo, aún para dar, yo daba de acuerdo a mi cargo de conciencia o no daba. Y aprendí a eso, a decir, Dios, ¿aquí doy o no doy? Y a veces Dios me ha dicho, no, te están tomando el pelo, porque eso es lo que a mí me cae mal, que me tomen el pelo. Sí. Pero cuando Dios me ha confirmado, lo doy con gozo y Dios me bendice a raíz de haber dado, porque estoy en obediencia a Dios. Entonces, aún para la generosidad, Guillermo, he aprendido a seguir las instrucciones del Señor, fíjese. Sí. Y cuando Dios lo confirma, lo doy con gozo y no me hace falta. Cuando lo he hecho en mi carne, eso quiere decir por coacción, por manipulación y todo el asunto, Dios me dice, es tu rollo, ¿verdad? Y a veces Dios me ha dicho, te están tomando el pelo. Y entonces no lo hago, simplemente porque Dios no me lo confirma. Y ahora he aprendido, a veces a las iglesias llegan mendigos profesionales, ¿verdad? Gente que anda de iglesia con Acá una en las historia, redes sociales etcétera. hay varios también. Acabo de escuchar una historia. Fíjate que acabo de escuchar una historia de un señor que tiene una prótesis, llega a una iglesia sin la pierna, dice que tiene esa necesidad, pero tiene la prótesis en su casa. Y cuenta la historia de que él necesita ir a no sé dónde que le van a dar la prótesis. Entonces pide ayuda en las iglesias, la gente le da y entonces el otro fin de semana llega con la prótesis. Entonces todos, mire qué bueno que le dieron la prótesis y así, y se va a otra iglesia. Y hace lo mismo. Llega sin la prótesis, cuenta, le dan ayuda y el otro fin de semana llega. Imagínate, entonces, aún para eso. Para todo el mundo. ¡Qué buena! No, si no tiene ¿No le van a dar un Grammy o algo? Y entonces fíjate que había una asociación de pastores en esa ciudad
Y entonces un pastor contó y el otro dijo, pues este domingo yo a mi iglesia y le dimos. Entonces, aún para la generosidad he aprendido a preguntar al Señor. Sí. Bueno, tenía un pensamiento que uno se lava todos los dientes toda la mañana, ¿verdad? Si no te lavas los dientes se te caen, ¿verdad? Si uno no Doctor, se baña... ¿qué piensa usted de eso? No, totalmente. Uno se baña todos los días y si no se baña empieza a oler horrible, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué el leer la Biblia no es ese tipo de hábito en nuestra vida? Así yo siempre pienso, o sea, yo sí me lavo los dientes sí o sí todas las mañanas, pero ¿por qué no tomo esos 5 minutos o esos 10 minutos todos los días? Y quiere decir que estoy poniendo otras cosas antes que Dios. Exacto. Entonces creo que ahí es donde tengo que reflexionar. Hecho de respuesta. Perdón, no. Es que hay algo que no puedo dejar de decirlo. No perdamos la oportunidad de hacer el hábito ahora que podemos. Ay, sí, por Porque Dios. después puede que las condiciones ya no puedan ser para poder Buenas. desarrollar el hábito que queremos. Excelente. Yo creo que eso es importante, así que ahí lo dejo. Muy bien, excelente. Oremos entonces. Señor, te damos gracias porque hoy nos has permitido crecer y entender que para establecer buenos hábitos tenemos que hacerlos evidentes y ponernos una razón agradable, Señor, y los vamos a implementar en nuestra vida. Hay muy buenos hábitos, pero aquí nos motivamos a conectarnos contigo a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Ayúdanos a hacerlo y sobre todo ayúdanos a ahuyentarnos del temor, porque los hijos tuyos no nos manejamos por el temor, no nos coaccionamos por el temor, nosotros nos guiamos por ti, Señor. Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve despedida, por favor. Maki, César, Guillermo, con 20 segundos cada uno. Pues el tiempo para empezar un nuevo hábito es el día de hoy, ¿verdad? Así que no pospongan más, no deje que la procrastinación haga de su vida un hábito, sino empiece usted el día de hoy es un buen día para empezar, por ejemplo, el Bible Challenge. Y tal vez mi recomendación sería que sea un paso pequeño. Si lo hace demasiado grande, va a ser abrumador y va a ser muy probable que no quiera continuar. Así que lo que sea que haga, pequeño, pero de forma constante y permanente. Genial. Configure un pensamiento completamente diferente con relación a ese hábito, póngalo en manos de Dios y póngalo en acción. Así es. Y mire, como cierre tenemos Proverbios 3, 5 y 6. Y dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Preciosa promesa, Proverbios 3, 5 y 6 en Reina Valera contemporánea. Queremos darle el mejor consejo que podemos darle. No vaya ni solo, ni mal acompañado. Vaya con Dios. Con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones.